Tribunal Constitucional en sesión, vista de la causa ROL 3397, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Maglio Sicardini Neira respecto de las expresiones que señala del inciso final del artículo 18 del Código Penal y en el inciso octavo del artículo 60 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Tiene la palabra la relatora doña Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. La gestión judicial pendiente para la cual se solicita un pronunciamiento de inaplicabilidad consiste en el proceso sobre remoción de alcalde iniciado por requerimiento de concejales de la Municipalidad de Copiapó en contra del actor de autos, sustanciado por el Tribunal Electoral Regional de Atacama, en adelante TER, bajo el rol 573-2014. Ante dicha magistratura, el señor Sicardini solicitó la modificación de la sentencia de alzada dictada por Tricel, en tanto éste le aplicó la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años. El requerente le solicita la modificación por error de hecho en el fallo, la que se declara sin lugar. Luego acude al TER y solicita que éste modifique la sentencia del Tricel en la parte referida a las inhabilidades, a lo que éste resolvió que debía estarse el mérito de autos. Ante ello, el requerente presentó recursos de reposición y apelación en subsidio, siendo rechazada la apelación por improcedente. Recurre entonces de hecho ante el Tricel y se suspende la causa por orden de esta magistratura. En relación con el proceso judicial aludido, explica el requerente que, conforme al artículo 60 de la Ley 20.742 de 2014, existe abono de deberes cuando el alcalde en forma, existe causal de abandono de deberes, cuando el alcalde en forma reiterada no pague íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a sus funcionarios, a ciertos trabajadores traspasados y de aquellos servicios incorporados a la gestión municipal. Cabe precisar que, frente al requerimiento para su remoción, el TER en su sentencia tuvo en consideración el que no fueron pagadas las cotizaciones previsionales de los meses de noviembre y diciembre del año 2012 y que, producto del retardo, el municipio debió pagar más de 51 millones de pesos en intereses, reajustes y recargos y multas a instituciones previsionales, ISAPRES y otras entidades, con el consiguiente detrimento del patrimonio público sin que ello tuviera justificación. Entendió, sobre la base de lo anterior, que se configuraba la causal de remoción de notable abandono de deberes. Ahora, dado que el requerente no detentaba al momento de la sentencia del cargo alcaldicio, por haber cesado, se determinó la improcedencia de la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos, en tanto se trata de un castigo accesorio al de remoción, el que no puede tener lugar por lo señalado. El Tricel, conociendo de la apelación interpuesta por los concejales vencidos, revocó la sentencia y aplicó la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años en razón de haber incurrido el actor de autos en abandono de deberes. En cuanto a la fundamentación del requerimiento, en lo medular se reprochan las disposiciones objetadas, acusando que la aplicación de las mismas efectuadas por la magistratura electoral produce efectos que contrarían la Constitución. En tanto, se desconocerían derechos y principios garantidos en el artículo 19 constitucional en su numeral 3 y 26. Lo anterior, por cuanto se desobedecerían el derecho al debido proceso, las exigencias de taxatividad y proporcionalidad y el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, a contrario sensu, el principio de retroactividad de la ley más favorable. Todos, por cierto, principios propios del orden penal, pero que conforme a la doctrina y a la jurisprudencia tienen aplicación en el ámbito administrativo sancionador. Arriba tal conclusión sobre la base de las siguientes argumentaciones. Expone que el artículo 18 del Código Penal, en su inciso segundo, dispone que si la ley que exima el hecho de toda pena o le aplica una menos rigurosa se promulgare después de sentencia de ejecutoria de la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia en primera o única instancia deberá modificarla de oficio o a petición de parte. Sin embargo, en su inciso final establece en contradicción con lo anterior y con las disposiciones constitucionales que en ningún caso la aplicación de este artículo modificará las consecuencias de la sentencia primitiva en lo que diga relación con las indemnizaciones pagadas o cumplidas o las inhabilidades. Por su parte, el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades preceptúa que en el evento de quedar a firme dicha resolución, esto es, la sentencia que acoja la remoción por notable abandono de deberes, el afectado estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término de 5 años.
explica que la aplicación de las disposiciones desconoce los mencionados principios y lo anterior desde el momento en que se le ha sancionado con la inhabilidad en base a hechos ocurridos con anterioridad a la Ley 20.742, que consagró la causal de remoción por notable abandono de deberes por no pago de cotizaciones, y entró en vigencia recién el año 2014. En efecto, el no pago de cotizaciones que configuraría dicha causal ocurrió el año 2002, es decir, se sancionan hechos ocurridos con anterioridad al nacimiento de la causal de remoción. Por lo demás, el mismo artículo 3º transitorio de dicha ley dispone la irretroactividad de la aplicación de la citada causal a hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia, y se trataría de una ley más favorable que estaría siendo desconocida. Se agrega a lo anterior que esta magistratura, en sentencia de control preventivo, explicitó que la sanción de inhabilitación establecida en el artículo 60 de la Ley 18.695 solo puede aplicarse respecto de hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 20.742. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 637, los concejales requeridos formulan sus descargos al requerimiento en base a los siguientes razonamientos. En primer lugar, aducen que los preceptos legales impugnados no tienen aplicación en la gestión pendiente. Esta consiste, como se dijo, en un recurso de hecho ante el Tricel por no haberse otorgado apelación ante la negativa del TER de modificar el fallo ejecutoriado dictado por el Tricel, modificación fundada básicamente en los mismos preceptos que ahora impugna como inconstitucionales. Además, se está partiendo de un supuesto equivocado, a saber que la inhabilidad aplicada por sentencia tiene relación con hechos que, por efectos de ley posterior, no serían sancionables. Sobre el punto, se precisa que el marco general de causales por las que el alcalde cesa en funciones lo establece el artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades, pero además la norma transgredida por los mismos hechos también se encuentra contenida en el artículo 6 de la Ley 19.780, hoy vigente, en tanto también establece la causal de notable abandono de deberes por no pago de cotizaciones previsionales. Además, debe traerse a colación la Ley número 17.322. A lo anterior se agrega que los hechos por los cuales se decreta en definitiva la inhabilidad eran sancionables por aplicación del concepto de orden jurisprudencial de notable abandono de deberes y también la causal objetiva de dicho incumplimiento reiterado, que como se dijo debía considerarse como abandono de deberes y era sancionada por el artículo 6 de la Ley 17.780. A su vez, ninguna relación con la gestión pendiente tiene el artículo 18 del Código Penal, el que no ha sido invocado como norma aplicable ni por el TER ni por el Tricel. Por cierto, se aplica en un juicio relativo a delitos y no de responsabilidad administrativa como el que existe en la especie. Finalmente, se explica que el artículo 60 en la parte impugnada no desconoce el principio de proporcionalidad, toda vez que su aplicación se da en el marco de un procedimiento racional y justo establecido por el legislador para que la judicatura aplique las sanciones que establece. En cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, los señores abogados, ¿tienen observaciones que hacer a la relación? Muy bien. Tiene la palabra hasta por 25 minutos el abogado don Enrique Aldunate por el requirente. Adelante, colega. Muchas gracias, señor presidente, señora ministra, señores ministros. Alego en representación de don Maglio Sicardini Neira, a objeto que vuestras excelencias acojan el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido, como muy bien ha señalado la señora relatora, referido a la parte final del inciso final del artículo 18 del Código Penal, en aquella expresión que el Código se refiere explícitamente a, comillas, o las inhabilidades. Y adicionalmente, a la parte final del inciso octavo del artículo 60, contenido en el decreto con fuerza de ley número 1 de 9 de mayo del 2006, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en aquella parte que señala, comillas, en el evento de quedar firme dicha resolución, el afectado estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término de 5 años. Esto tiene incidencia, vuestras excelencias, en el caso y en la gestión pendiente que ya se les ha relatado a ustedes. Solo muy sucintamente quisiera agregar que efectivamente existe una gestión pendiente y esa gestión pendiente, lo que ustedes, excelentísimo tribunal, resuelvan, va a resultar decisivo. ¿Por qué razón? Porque acá lo que se está discutiendo, vuestra excelencia, es la primacía de la Constitución. Acá lo que se le está pidiendo a este excelentísimo tribunal es que se respete la cláusula constitucional establecida en el inciso octavo del artículo 19. Y que expresamente consagra el principio de favorabilidad.
la favorabilidad siempre opera en favor del reo, en favor del imputado, en favor del sancionado. Al margen de la situación o el ámbito fáctico en que se dé esta situación. Si eventualmente esto fuera un problema, la redacción actual que tiene el artículo 18, que si uno revisa el debate que hubo en los constituyentes de 1980, eso no fue algo simple ni problemático, ni fácil de resolver. Eso meritó varias sesiones para ver de qué manera se adecuaba la redacción de la Constitución al precepto que establece el Código Penal. Esto ya ha sido materia de discusión por este excelentísimo tribunal a propósito de la discusión que hubo sobre el artículo 12 transitorio a propósito de las reformas en materia de ley de quiebra y eventualmente de la nueva normativa en materia de reemprendimiento y reorganización de empresas. El tema no es de fácil dilucidación cuando sobre todo existen conflictos de leyes intertemporales. Pero el punto acá, excelentísimos señoras y señores, creo que es más claro, es más nítido. Acá lo que se está reclamando es que precisamente el artículo 18 establece una restricción de un derecho fundamental. Y esa restricción no es proporcionada ni razonable. Porque el constituyente no distinguió entre clases de penas. La Constitución es bastante clara. Y al consagrar el principio de legalidad, dice el inciso 8º, expresamente que no se puede aplicar la nueva ley a hechos anteriores a su vigencia. Y que eventualmente esta ley posterior, si resulta más favorable, puede aplicarse retroactivamente, pero no hace una distinción entre penas privativas de libertad, penas restrictivas de libertad, penas de inhabilitación, etc. Esa distinción la tiene el Código Penal, pero la tiene antes de la Constitución de 1980, porque esa incorporación se introduce el Código Penal en el año 72, a propósito de una reforma que integralmente modificó diversas disposiciones del Código. Y por razones que el legislador consideró en su momento, estableció que la ley penal retroactiva más favorable no se va a aplicar a los efectos civiles derivados del delito y o a las inhabilidades, como está en el texto vigente. Y ese es el problema, ese es el debate. Esa norma está en franca contradicción con la Constitución, porque jamás se distinguió respecto a la naturaleza de la pena. Y el principio de favorabilidad debe aplicarse al margen de cualquier descripción que haga el Código Penal respecto a la forma que ésta se aplica o no se aplica. En nuestro concepto es relevante también el Código Penal al margen de la discusión que se pueda tener después ante los jueces del fondo, en la gestión pendiente. Pero acá existía una gestión pendiente a resolver. Se le solicitó al Tribunal Electoral, al momento de la ejecución de la resolución que dictó el Tribunal Calificador de Elecciones, que se revisara la sentencia y se adoptara a los criterios que estableció la Ley 20.742, que en su artículo 3º expresamente estableció que la norma que ahora, a diferencia del tipo penal administrativo que se le aplicó a mi representado, que era la vieja redacción del artículo 60, esta vez expresamente describe como causal de notable abandono de deberes las actuaciones inexcusables, como si fuera una suerte de sinonimia con la negligencia inexcusable que ocupa el Código. Establece además que esto debe ser de manera reiterada, expresamente, y establece a renglón seguido, en su actual versión, que la causal de notable abandono de deberes esta vez está configurada expresamente por estas conductas, no efectuar el pago oportuno de condiciones previsionales, a diferencia de lo que era la situación anterior, en la antigua redacción, en la cual efectivamente, por un desarrollo jurisprudencial, los jueces del fondo entendían que una situación grave como esta debía ser sancionada de esta manera. Pero el legislador 2014 dice, no, hago una descripción escrita, expresa y certera de lo que es la conducta que a partir de ahora se considera notable abandono de deberes por no pago de cotizaciones. Y atendido que esto es una modificación sustantiva de la redacción de la figura que consagra el artículo 60, establece esa disposición transitoria del artículo 3º y dice que esta causal se aplicará solamente para hechos acaecidos con posterioridad al 1 de abril del 2014. Entonces la pregunta que subyace es si eso es una norma más favorable o no. Porque
el artículo 60 ha perdido vigencia, conforme a la regla que sancionó a Sicardini y Neira. El día de hoy es otra la redacción que establece la sanción respecto de lo que se debe entender por notable abandono de deberes respecto a esta causal. Hago el paréntesis que en el caso y en los aspectos fácticos de lo que se discutió acá, la sentencia llega a la convicción por el certificado de pago de las cotizaciones. Es decir, las cotizaciones nunca quedaron impagas, se pagaron en forma tardía y eso generó pagar intereses y multas. Pero se pagaron. No sé si existe una forma más perfecta de extinguir una obligación que el pago, vuestra excelencia. En ese contexto, el Tribunal Electoral de Atacama debe resolver la situación que se ha planteado respecto de la modificación conforme a lo que establece esta nueva descripción en relación a la ley que sería más favorable en favor del señor Sicardini Neira. Y en ese contexto el Tribunal de Atacama señala escuetamente que atendía el mérito de autos, no al lugar, y no, resuelve nada. Pese a que nosotros debemos entender que también el artículo 18 es una norma de general aplicación. Y es de general aplicación porque vuestra excelencia en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho administrativo sancionador o el derecho penal administrativo precisamente tienen un tronco común con el derecho penal. Y es precisamente que se nutren de las mismas líneas y principios. Y es en ese contexto en que se ha sostenido que efectivamente, desde el punto de vista de lo que es, en este caso, la aplicación de una pena de inhabilidad, como la que se le ha aplicado al señor Sicardini, esta comparte la fisonomía estructural de la inhabilidad prevista en el Código Penal, en el artículo 31 y siguientes. Acá no hay ninguna diferencia ni categorial, ni tampoco desde el punto de vista del sentido que se le atribuye a esa inhabilidad. Son idénticas. Y en esa perspectiva, vuestra excelencia ha dicho reiteradamente, incluso existe un voto a propósito de una decisión de minoría de los señores ministros Bertelsen, Aróstica, aquí presente, que señala precisamente en el considerando del rol 1419 que efectivamente existe entre las penas del derecho administrativo sancionador en relación a las inhabilidades, a propósito de lo que era un recurso de la sanción aplicada a un síndico conforme a la antigua ley de quiebras, dice, señor presidente, si usted me autoriza, puedo citar en lo pertinente textual, dice, es importante considerando que, según es dable observar, el cuestionado artículo 22, número 3 de la ley de quiebras, describe conductas en términos genéricos e indeterminados, cuya infracción conduce indefectiblemente a la aplicación de una sanción administrativa, única e indivisible, cuál es la más grave e intensa que se puede imponer a quienes revisten la calidad de síndicos, la imposibilidad para volver a ejercer dicha actividad en forma permanente, según complementa el artículo 17, número 5 del mismo cuerpo legal. Dicha sanción, dice el considerando, equivale a la inhabilitación especial perpetua para cargos y oficios públicos, reservada por el Código Penal al artículo 21 y 39 para la comisión de crímenes. Eso es efectivo. Si uno mira la escala general del artículo 21, la única pena reservada a los crímenes es la inhabilitación. Entonces el problema no es menor. ¿Y cómo entendemos lo que sucede allá en Atacama? A propósito de lo que se resuelve. De acuerdo a la vieja redacción del artículo 60, se establecen ahí dos clases de sanciones. Una principal, que por el solo hecho de acogerse a la causal sería la destitución del señor Sicardini. En la práctica, a esa sanción dice la norma, y lo repite en parte el texto actual, es que si queda ejecutoria de esa resolución, corresponde la inhabilitación. ¿Cómo entendemos eso? ¿Una pena autónoma? ¿O una consecuencia accesoria? ¿O una pena accesoria en los términos del Código Penal? El Tribunal Electoral de Atacama, ¿qué es lo que dijo? Como esta persona ya no ejerce el cargo, no se puede aplicar la sanción principal, que es la destitución, y en consecuencia esta inhabilitación no corresponde. En sede del Tribunal Calificador de Elecciones no se metió en ningún aspecto fáctico, por eso no advirtió el problema respecto a la ley más favorable. Solo se limitó a sostener que en el caso puntual lo que operaba y lo que correspondía, casi actuando como un tribunal de casación, era operar la regla vigente en el artículo 60, que dando juzgaría correspondía a la inhabilitación. Y es en ese contexto que, a partir de lo que dice el artículo 18, que permite llegar incluso más allá de la cosa juzgada, cuando se trata de una ley más favorable, se planteó este debate ante el Tribunal Regional de Atacama.
Y esa impugnación que se ha hecho en virtud del auto acordado, porque hay una contradicción entre la ley orgánica que regula estos procedimientos en sede de justicia electoral en relación a la regulación que ahí se establece, se fue por la vía del recurso hecho y eso es lo que está pendiente de resolver en el Tribunal Calificador de Elecciones. Pero es muy relevante para esa discusión que este efecto contrario que se reclama, que es esta distinción que hace el Código Penal entre diversas clases de penas, la Constitución no la hace. Y es por eso que en ese punto fundamentamos nuestra alegación respecto de la abierta inconstitucionalidad que existe en ese precepto. Opinión que no es solo de este modesto litigante, y, señor presidente, solo quisiera para estos efectos citar a su respecto lo que recientemente los comentaristas del Código han señalado, profesor Couso, a cargo de la redacción del artículo 18, quien señala, a propósito de la segunda limitación, para no incurrir en un vicio de inconstitucionalidad que podría presentarse si se la entiende restringiendo indebidamente el alcance de la garantía contemplada por el artículo 19, número 3, al excluir las penas penales de inhabilidades, debe interpretarse de un modo armónico con la Constitución, lo que obliga a entender únicamente incluidas ciertas consecuencias civiles o administrativas de algunos delitos que la contemplan, pero no así la inhabilidad. Reclamo del cual también anteriormente el profesor Sergio Politov, en el texto y comentario del Código Penal, había manifestado. Por lo tanto, esto no es un tema polémico en doctrina, es un tema que está bastante asentado. El problema está que en esta situación y en este caso concreto, esa parte final del artículo 18 tiene incidencia desde el punto de vista de lo que va a ser la resolución del asunto que se encuentra pendiente. Porque de mantenerse la regla como está, el argumento de los jueces del fondo va a decir, acá hay una norma expresa que no autoriza eventualmente la revisión del asunto como nosotros estamos pidiendo que se plantee y se acoja el principio de la ley más favorable. A propósito de eso, Vuestra Excelencia, y a propósito de la relevancia que ha tenido esto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno, solo a título de referencia hago presente que también en nuestra jurisprudencia interamericana y en nuestro sistema de protección de derechos humanos hay dos sentencias bien relevantes que señalan y se refieren precisamente al efecto favorable de la aplicación retroactiva en favor del reo, incluso en sede administrativa, como puede desprenderse del precedente que señala inicialmente el caso Baena, pero también en el caso Ricardo Canessa versus Paraguay, en el considerando 176, expresamente la Corte Interamericana hace suyo estos planteamientos que ya tenía el Tribunal Constitucional chileno y que señala que expresamente ha interpretado que tanto el principio de legalidad, la irretroactividad de la norma desfavorable y eventualmente la norma favorable se extiende su alcance a materia sancionatoria administrativa. En ese contexto, Vuestra Excelencia, es que se dan los elementos que permiten afirmar abiertamente que la cláusula del Código Penal contradice abiertamente lo preceptuado de la Constitución al establecer un límite que no parece proporcionado ni razonable, ni tampoco puede entenderse que sea un medio adecuado al fin que se persigue. Más cuando estructuralmente la redacción de la norma sancionatoria administrativa establece, por una parte, una sanción de alta gravedad frente a una consecuencia accesoria que en la práctica también puede tener tanto más gravedad, pero eso es una incoherencia desde el punto de vista del planteamiento. Ahora bien, en términos de la cláusula constitucional relativa a la exigencia de tipicidad, también ahí existía un problema, y un problema que, como muy bien citó la señora relatora, se planteó cuando fue el control preventivo de constitucionalidad de la reforma que precisamente sancionó a Sicardini, es decir, en el año 2001, cuando se hace el control preventivo, el tribunal advierte la amplitud en que queda redactada esta cláusula en la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en ese contexto el tribunal advierte en su razonamiento y dice, uno entiende, correctamente se dijo ahí en la cita, que esto deberá aplicarse y tendrá que tener aplicación hacia lo futuro. Entiende que esta es una norma administrativa sancionatoria, lo que viene a reafirmar la jurisprudencia sólida establecida en esta sede, y por otro lado hace o llama la atención de la amplitud o la vaguedad del concepto en relación a las consecuencias jurídicas que éste tiene. Y es por eso que uno entiende que el legislador haya adoptado las decisiones que adoptó en el año 2014. Describir expresamente, de manera clara, las consecuencias que esto puede conllevar. Y estableció un precepto que dijo, esta causal se aplica a hechos posteriores. Por lo tanto, en el contexto de la imputación que se le hace a Sicardini, que es de diciembre del año 2013,
respecto de hechos que habrían ocurrido con anterioridad a esta ley, se debe entender que esta situación debe quedar comprendida por esta ley más favorable. Porque razonar de otra manera significaría atribuirle a la ya no vigente artículo 60 un efecto preteractivo. Es decir, atribuirle un valor hasta el día de hoy a algo que ya no tiene vigencia. Por eso que la única interpretación posible es darle primacía al inciso octavo del artículo 19 de la Constitución, frente a esta restricción del artículo 18 del Código Penal. Muy sucintamente, Vuestra Excelencia, haré referencia a la segunda solicitud de inaplicabilidad que se ha planteado en estos autos y que dice relación precisamente a lo que ya se señaló. Esta última parte o esta última referencia que se hace a la inhabilitación que se aplicaría al señor Sicardini bajo la fórmula de que una vez ejecutaría la sentencia, el sancionado quedará inhabilitado para poder ejercer un cargo durante los 5 años posteriores. Esa causal se impugna por 2 razones y volvemos un poco a lo que ya se dijo. Desde el punto de vista del principio de tipicidad, Sicardini fue sancionado conforme a una cláusula general, que fue el notable abandono de deberes. Que yo debo reconocer que los jueces del fondo han hecho un trabajo extraordinario, dialéctico, en su interpretación y han llegado a ese tipo de conclusiones. El problema es que yo no podría hacer nada si las cosas siguieran tal como están. El problema es que el 2014 también se cambia la reacción y vuelvo sobre el punto. El legislador ha hecho una revaloración de estos hechos y ha decidido, conforme a esos problemas que se han suscitado en la práctica, establecer expresamente la conducta. Y es por eso entendemos que en este segundo capítulo también la mantención de esta sanción eventualmente no solo grada el principio establecido de la Lex Certa, sino que desde el punto de vista de la proporcionalidad también resulta cuestionable. ¿Por qué razón? Porque al señor Sicardini no se le ha podido aplicar la sanción más gravosa, la más importante, la más relevante, que era la destitución. Y a consecuencia, lo que yo ya les mencioné a propósito de lo que resolvió el Tribunal Calificador de Elecciones en la apelación que hicieron los requirientes en su momento, interpretó diciendo que, y entiendo que ese es otro problema ajeno, pero interpretó sosteniendo que era lo único que correspondía aplicar era casi como una consecuencia accesoria, derechamente la inhabilitación. Y ahí está el problema desde el punto de vista de la proporcionalidad. Porque que una persona no pueda acceder a cargos públicos, es decir, la reminiscencia a la muerte civil y a las penas infamantes es inevitable. Eso es lo que está detrás de las penas de interdicción en nuestro código. Lo que significa es que una persona, en este contexto, a la cual no se le puede aplicar la sanción más grave, sí se le puede mantener una sanción accesoria que también conlleva una seria restricción de sus derechos. Y en ese sentido, obviamente entendemos que desde el punto de vista de la proporcionalidad, esta norma no tiene justificación en el caso concreto, entra en pugna también de la Constitución y afecta precisamente en esta ponderación de bienes que están en juego otro tipo de derechos que esta persona podría ejercer a partir de una situación específica, que es la nueva valoración de los hechos que ha hecho el legislador. Termino, Vuestra Excelencia, solicitando desde ya que en estos autos este excelentísimo tribunal pueda acoger el requerimiento de inaplicabilidad respecto a los 2 preceptos legales vigentes que se han invocado, que tienen una relevancia decisiva en la gestión pendiente en los cuales estos se han deducido y que en virtud de lo que se ha esbozado Vuestra Excelencia se sirva a acoger el presente requerimiento o eventualmente lo que ustedes decían en su momento, ya sea total o parcialmente. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requerida, entonces, tiene la palabra el abogado don Manuel Luna, hasta por 10 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Formulo este alegato en representación de los concejales que presentaron y obtuvieron en un procedimiento ante el Tribunal Electoral Regional la determinación y calificación de una conducta del exalcalde que termina siendo sancionado de la manera que ya se ha señalado aquí en la relación de este requerimiento.
Pero lo que concita la intervención de este Tribunal Constitucional no es la mayor o menor justicia en la aplicación de una normativa preestablecida, sino que exclusivamente si existe en alguna gestión pendiente una aplicación inconstitucional o una transgresión inconstitucional de una normativa determinada. Por lo tanto, lo central aquí va a ser, en primer término, entender si existe o no una gestión pendiente que se deba resolver y haciendo aplicación de la normativa que el requiriente ha planteado. A juicio de esta parte interesada, no existe aquí ya una gestión pendiente de resolver con la normativa que se ha señalado. Tal como se dijo, existe una sentencia, bien, una sentencia con sanciones, bien, pero luego se esgrime que una de las sanciones que está vinculada a aquellas que estableció justamente los jueces del fondo, tendría un viso de inconstitucionalidad. Pero esta alegación fue materia de la propia defensa del exalcalde. Vale decir, estuvo desde el principio en conocimiento del Tribunal Electoral Regional. Luego, cuando por la vía de apelación se formula por los concejales su alegación ante el Tribunal Calificador de Elecciones, nuevamente es mencionada, conocida por el tribunal y a su respecto existe sentencia. Pues bien, si aún así estimáramos que puede haber alguna gestión pendiente, esta también ha sido agotada. ¿Cuál es? La solicitud de modificación de la sentencia. Esa ya fue planteada también. Vale decir, reconociendo el carácter de sentencia ejecutoriada de la resolución del Tribunal Electoral, se plantea que se deba modificar solamente en lo que aplica la inhabilidad. Esa inhabilidad que es solo por 5 años, no es ni perpetua ni de mayor, es solo por 5 años. Bien, cuando se formula entonces esta petición nueva, en orden a que sea modificada la sanción, se invocan esencialmente la misma argumentación sobre la existencia de una ley más favorable que, por lo tanto, implicaría la posibilidad de revisar entonces solamente la sanción impuesta, no el resto de los hechos. Pues bien, esa petición de modificación también ha sido resuelta, está terminada. Tanto el Tribunal Electoral Regional como el Tribunal Calificador de Elecciones ya conocieron de esa materia. Entonces, ante esta nueva insistencia, se formula una petición a la que se resuelve con cesar mérito de autos. Esto ya ha sido resuelto. Sobre esa es la que existe una reposición con apelación subsidiaria que está pendiente. Pero no hay innovación en la argumentación, no existen hechos nuevos planteados, no existe una ley que aparece ahora para que sea modificado, no existe nada de lo que se sugirió pudiera ser una gestión pendiente. No es novedoso, no es un argumento entonces que se entrega de manera posterior. Pues bien, entonces, si no existe una gestión pendiente a la cual debiese el tribunal analizar si alguna parte de la normativa es contraria a la Constitución y es decisivo en la aplicación del asunto que está pendiente, esta parte considera que evidentemente si no se satisface ese requerimiento es evidente que no puede prosperar ningún reclamo de inconstitucionalidad. Enseguida, si entramos al argumento de ley más favorable, aquí hay una confusión que es imprescindible aclarar. Primero, el notable abandono de deberes no se establece con la ley 20.742. No, señoría excelentísima. El notable abandono de deberes está ya preestablecido en nuestra legislación. Pero en lo que respecta al tema de las cotizaciones previsionales, para ser específico en la materia, en lo que respecta a las cotizaciones previsionales, fue establecido ya en la ley 19.780. La ley 19.780, que es previo, que tiene un mensaje del año 2001,
En dicho mensaje se estableció que efectivamente lo que se creaba era un mecanismo de anticipos del Fondo Común Municipal. Yo sé que es otra materia, pero esto incide. Vale decir, se constataba que a esa época las deudas previsionales que tenían los municipios habían sido materia de distinta legislación para justamente terminar con estos retrasos en el pago previsional que traía todas las consecuencias de público conocimiento que ello conlleva. Pues bien, en el mensaje de la misma ley es el propio Ejecutivo quien señala que lo que hace es generar un nuevo mecanismo para financiar ese pago de cotizaciones. ¿Cuál es el mecanismo? Anticipo del Fondo Común Municipal. Dinero de futuro, dinero que no se tiene en ese instante, puede ser usado por los municipios para pagar cotizaciones previsionales. Es decir, se releva esta obligación municipal al punto de permitirle, por vía de ley, que se financien con dineros que no existían en los municipios. Como congruencia a ese elemento, porque claro, estoy entregando a nivel central recursos bastante voluminosos para cumplir un objetivo de esta naturaleza, establezco entonces, en definitiva, la figura del notable abandono de deberes si efectivamente yo, como alcalde, como municipio, no logro, no hago, soy negligente y a pesar de todos esos mecanismos no pago. Y entonces crea esta ley el artículo 6º que está vigente, en que se señala que si injustificadamente no paguen en forma oportuna las cotizaciones o no se enteren de la manera que corresponda o no den cumplimiento, incurrirán en causal de notable abandono de deberes. Eso está establecido. Esa es la normativa infringida. ¿Qué es lo que hace? Y esto está evidentemente en el mensaje respectivo y luego no es modificado y es ley de la República y está vigente. Pero enseguida, sobre el punto, ¿qué es lo que hace la ley 20.742? Dicha ley, también deducido de su propio mensaje y de su tramitación y de manera sintética, lo que establece es, y lo dice el mensaje, se precisa el concepto de notable abandono de deberes. No se crea el concepto de notable abandono de deberes. No es que haya un antes y un después con la ley 20.742. El mensaje efectivamente señala, se precisa el concepto de notable abandono de deberes en términos de definir que éste se configurará cada vez que se presente una transgresión, bla, bla, bla. Está toda la norma, no la voy a reiterar. Lo señala. No está creando. Amplía además, porque hace además, establece causal de cesación del cargo de los concejales, extiende la responsabilidad del alcalde que ha sido reelegido por posible irregularidad acaecida en el periodo anterior, amplía el marco de responsabilidad financiera de los alcaldes y concejales en la gestión municipal. Es de suma importancia, pero no crea el concepto de un notable abandono de deberes. Por lo tanto, cae en su argumentación la requirente porque aquí ni siquiera pudiéramos entrar, señoría excelentísima, a revisar si es o no una ley más favorable. Y aquí un hincapié. El concepto de ley más favorable se refiere a las penas en nuestra legislación, no a las inhabilidades. La argumentación que se leyó aquí sobre el punto se refieren a las penas que son a las inhabilidades que podrían ser permanentes, pero esta es una inhabilidad temporal, es de 5 años. Nos alejamos entonces de este tipo de razonamiento cuando vemos que lo que se está señalando no es la creación de una figura y de un hecho que ahora, desde la vigencia de la ley 20.742, tuviera que ser aplicada. No. Lo que está haciendo la legislación es perfeccionar, detallar de manera objetiva, ampliar el concepto. En síntesis, lo que hace, y lo dice bien su propio nombre, ¿no? Fortalece y perfecciona el rol fiscalizador del Consejo Municipal, la transparencia y probidad en las municipalidades. Ese es el concepto genérico. No está creando algo que no existía. Por lo tanto, el no pagar cotizaciones y el no pagar de manera oportuna
oportunas las cotizaciones es un hecho que se probó, que se determinó por los jueces de fondo su existencia, en un proceso previo legalmente establecido, preestablecida la sanción si ello no ocurría. Aquí entonces se distancia absolutamente la posibilidad de una transgresión de constitucionalidad de la aplicación de algún precepto. En definitiva, desde la perspectiva entonces de las sanciones invocadas, evidentemente aquí no existe siquiera la posibilidad de entrar a analizar si es o no una ley más favorable. Ahora, pero el punto aquí es de qué manera, además, y con esto voy terminando, de qué manera además el artículo 18 en su parte final podría ser inconstitucional. Bien, pero esta será una materia que está suficientemente explicitada por la requiriente. A juicio de esta parte no lo ha explicitado. El artículo 18 establece diferencias. ¿Son diferencias arbitrarias? No. Evidentemente lo que busca son las sanciones penales de un efecto permanente y gravoso para las personas. Pero las inhabilidades que están vinculadas a la comisión de los delitos no están vinculadas con estas inhabilidades a las gestiones municipales, que el Estado chileno ha ido, que por la vía de la soberanía ha ido perfeccionando para el logro del bien común, de sus objetivos finales, para que las materias que están establecidas como financiamiento para las municipalidades puedan cumplir con el rol mínimo de dar certeza del pago de cotizaciones previsionales a los trabajadores municipales y de los servicios traspasados. Entonces, no existe tampoco una argumentación que se vincule y de alguna manera se dirija a que haya alguna gestión pendiente que deba ser resuelta por el artículo 18 del Código Penal. La propia norma del artículo 60 efectivamente está superada por la propia norma preestablecida del artículo 19.780, artículo 6. Y es más, esta normativa ha sido citada por el fallo de los jueces del fondo, está reconocida en los considerandos del Tribunal Electoral Regional. Esta parte así lo ha señalado. Está reconocida entonces que tanto la razón por la cual se establece la sanción y la razón por la cual se debe aplicar ya carece entonces de toda cercanía a alguna figura de transgresión constitucional. No existe tampoco violación alguna al principio de las garantías constitucionales. Los hechos están establecidos en ley, fueron resueltos por los jueces del fondo. No está dentro de la competencia del Tribunal Constitucional revisar por sí sola sentencias dictadas por un tribunal en un procedimiento legalmente gestionado. Debe solamente tener la posibilidad de una reclamación fundada en una inconstitucionalidad que a juicio de esta parte no ha sido elaborada adecuadamente, ni expuesta adecuadamente, ni vinculada a los hechos que son la materia de este requerimiento. Por esa razón, desde ya solicito que sea rechazado el requerimiento de inaplicabilidad y en consecuencia se mantengan absolutamente las sanciones establecidas en sentencia ejecutoriada. Ese ha sido mi alegato. Muy bien. Señora abogada, señores abogados, ¿tienen preguntas que formular? Sí, el ministro García. Quería preguntarles a ambos a raíz de la naturaleza de las inhabilidades, si me pueden comparar o hacer una remisión sobre dos inhabilidades que están en la Constitución para verificar los alcances de ellas, que son el artículo 125, aplicable justamente a causales de cesación en el cargo y reglas de inhabilidades, y el impacto de las inhabilidades derivadas de las acusaciones constitucionales, donde justamente se pueden producir efectos de esa naturaleza, donde no hay una aplicación de la norma que destituyen el cargo, pero subsisten inhabilidades. Entonces quisiera si ambos pudiesen hacer algún ejercicio de interpretación en torno a esas dos normas constitucionales. Gracias, señor ministro. A ver, efectivamente, como usted señala, la Constitución lo contempla. El caso más evidente que lo ha vivido este país, digamos, a raíz de lo que han sido destituciones que ya dos ministros de Estado en los últimos años han sufrido, ha sido precisamente el tema de la
inhabilidad que conlleva, en este caso, que el Senado haga lugar a la imputación o la acusación que la Cámara en su momento aprueba de acuerdo al procedimiento constitucional. Efectivamente, la Constitución establece, y voy a lo que usted me señala, establece efectivamente esta sanción a nivel constitucional. El punto es que, al margen de la ubicación sistemática, creo yo, señor ministro, si eventualmente está en la Constitución, está en el Código, la naturaleza intrínseca viene dada por el efecto que éste produce. Y la pena, si me permite, señor ministro, yo quisiera referirme a la definición que da el mejor monografista en la materia, que es un concepto que yo, digamos, comparto. Si me autoriza, señor presidente, a poder responder con lo que señala el profesor Guzmán Dálvora a propósito de lo que se entiende por una pena. Entonces, creo que en esa perspectiva uno puede establecer que existe, digamos, una identidad intrínseca, ya sea la ubicación a nivel de la sanción de inhabilidad en la Constitución, con eventualmente lo que pueda establecer un precepto legal. La duda que subsiste, señor presidente, a este respecto es precisamente si eventualmente a nivel de norma infraconstitucional se pueden hacer estas distinciones respecto a un precepto que hay en la Constitución. Sobre el particular, señor ministro, Guzmán Dálvora señala a ese respecto que la voz de la pena se reserva del derecho romano para designar la noxae vindicta, es decir, la vindicación del daño o retribución del delito, como prefiere Mommsen, pues, en efecto, noxa o noxia, fue la denominación primitiva que recibió en Roma indistintamente los delitos comprendidos, etcétera, etcétera, dice Guzmán. Después señala que la derivación etimológica de esto ha sido bastante discutida a lo largo de la historia, pero desde el punto de vista conceptual, conforme a la regulación que tenemos, dice Guzmán Dálvora en su monografía, señala que la definición de la pena podemos establecerla. Representa, desde un punto de vista estrictamente jurídico, señala Guzmán, una consecuencia jurídica desfavorable que, en definitiva, el legislador debe adoptar en relación a un hecho que ha sido específicamente precisado en una ley. En ese concepto encontramos referencias a criterios de, por así decirlo, de legalidad, es decir, tradicionalmente, a nivel constitucional se reserva esta obligación de establecer las penas y sus diferentes categorías a nivel legal. La Constitución establece efectivamente, como señala usted, señor ministro, una pena de inhabilitación en los artículos que usted ha citado. El punto radica en que, existiendo esas penas de inhabilidad, existiendo en la Constitución, la única fórmula que se podría entender para solucionar esta desarmonía en relación al artículo 19, número 3, inciso 8, sería entenderla precisamente cómo podríamos establecer este mayor grado, por así decirlo, de énfasis que pone el legislador para ciertas conductas en las cuales aplica una sanción tan grave como esa, como sería el caso del juicio político y que conlleva la destitución de un ministro de Estado, pese a la estructura jurídica normativa que tiene, digamos, la designación de los ministros en nuestro sistema. Y por otro lado, lo que dice el artículo 19 en el capítulo 3 de los derechos fundamentales. Creo que en esa disyuntiva hay que optar por el capítulo 3 y obviamente optar por la interpretación más favorable, en este caso, a la persona. Yo no pongo en duda que lo que se ha discutido fácticamente acá, eventualmente la discusión acerca del no pago o de cotizaciones es un hecho que no merezca reproche al legislador, todo lo contrario. Lo que pasa es que estamos en una situación especialísima en que esa situación ha sido discutida y rediscutida y revalorada por el legislador. Y ahí es donde subsiste el problema. Pero que el constituyente haya adoptado una decisión más gravosa en un caso determinado no conlleva necesariamente debilitar el efecto relevante que tiene este inciso 8 de la Constitución respecto a toda clase de penas sin distinción alguna. Creo que eso, señor ministro, no sé si logro satisfacer su inquietud.
Sí, señoría excelentísima, yo considero que lo que es relevante para comparar el conjunto de inhabilidades que ha señalado es que ellas suponen al menos dos componentes. Uno, que es el ejercicio de la soberanía expresado en que una autoridad o una persona revestida de una autoridad determinada puede ejercer una especie de juicio político a otra autoridad. Pero que el ejercicio de ese juicio político, que puede llevar aparejada a una sanción como las inhabilidades, debe también contemplar un juicio o un proceso previamente establecido. O sea, no podríamos pensar en que en materia constitucional debiéramos, por la vía de exigir la tipicidad de la norma, exigir la aplicación irrestricta de los principios del derecho penal, que no puedan establecerse inhabilidades de ningún tipo que puedan ser parte de un juicio político. En la normativa que señala el señor ministro, efectivamente, hay también un ejercicio de soberanía por la vía de juicio político. Y en la perspectiva de la legislación municipal también lo hay, por cuanto para que prospere un requerimiento debe ser presentado por un número mínimo de concejales. O sea, allí hay un juicio político. O sea, hay un número de concejales que sostiene un juicio político. Pero ese juicio político debe estar además aparejado con un proceso penal tramitado legalmente, con las debidas garantías. Entonces, la comparación de aquellas inhabilidades que efectivamente las inhabilidades pueden ser tanto más gravosas que una pena, es cierto, pero que ellas pueden establecerse reconociendo el ejercicio de la soberanía, reconociendo la existencia de juicios políticos y reconociendo la posibilidad de impugnar la conducta de autoridades, está debidamente resguardada tanto en la normativa que citó el señor ministro como en la normativa municipal en materia de este requerimiento. Concluida la audiencia, el tribunal entra en receso 10 minutos.